Jóvenes, buenas tardes. Este es el repaso que estoy considerando para el examen del día lunes, ¿ya? Son 12 ejemplos que los voy a hacer un pequeño repaso, ¿ya? El primer ejemplo tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Aparentemente deberíamos acá aplicar diferencia de cuadrados, ¿no? Pero va a haber un inconveniente en este sentido, ¿no? Entonces yo he considerado de desarrollar este ejemplo de la siguiente manera, ¿ya? Aplicando degradación, ¿no? O sea, multiplicando a ambos miembros, ¿no? Por 2, ¿no? ¿Qué va a derivar como consecuente, ¿no? Aplicando las fórmulas que ustedes ya conocen, ¿no? Que voy a encontrar esta expresión de esta forma, ¿no? ¿No? Se va a degradar el ángulo, ¿no? ¿No? A ver, si es X, ¿no? Se va a multiplicar, ¿no? Tendrían que aplicar usted, ¿no? Finalmente, simplifica. Y aquí voy a aplicar, ¿no? La suma de cosenos, ¿no? Convertirlo a producto, ¿no? ¿No? Aplique esta relación, ¿no? Fijándose siempre que el ángulo primero sea mayor que el ángulo segundo, ¿no? Eso es clave, señores. ¿Ya? Simplifica usted y va a encontrar esta respuesta, ¿no? El segundo ejemplo que estoy considerando tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Que también está en su práctica. ¿Ya? Lo he pasado a desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Lo he cruzado por acá, ¿no? ¿No? Lo hemos cruzado, he aplicado mínimo común múltiplo, ¿no? ¿No? De esta manera. ¿Para qué? Para encontrar, ¿no? Para convertir estos productos a sumas, ¿no? Mediante esta condición, ¿no? Esta fórmula ya que ustedes ya conocen, ¿no? Debe estar supuestamente en su formulario. Y siempre fijándose, ¿no? Que el ángulo sea mayor, mejor dicho, que el ángulo del coseno sea mayor que el ángulo del seno, ¿no? Esa es la clave, jóvenes. Ahí tiene que usted fijarse, ¿no? Hace, ¿no? Las operaciones, ¿no? Lo transforma, ¿no? Cada expresión acá. Y le va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, queda... cuidado, ¿no? Acá hay que tener en cuenta el signo, ¿no? No se debe equivocarlo. Lo separamos y estoy aplicando ya, ¿no? La fórmula, ¿no? A cada producto, ¿no? De ello voy a encontrar las siguientes expresiones, ¿no? ¿Ya? Usted opera, ¿no? Simplifica, ¿no? También, ¿no? Lo simplifica, ¿no? Y finalmente me va a quedar la respuesta, ¿no? Que es una unidad. A ver, este ejemplo de acá, la suma de los cosenos, ¿no? Se ha desarrollado esto en clase y lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué dice acá? A ver. La suma de los cosenos de los tres arcos que están en progresión aritmética de razón 120. O sea, me está pidiendo en otras palabras que la suma de los cosenos, ¿no? Coseno más coseno más coseno, ¿sí o no? Y eso me están preguntando, ¿ya? Entonces, tengo que recordar un poco, ¿no? Que es una progresión aritmética, ¿no? Los ángulos van aumentando de una razón en razón, ¿no? Entonces, en este caso, la razón ya me están dando, ¿no? Que vale 120, ¿ya? ¿Ya? Por eso le pongo primer ángulo que desconozco, ¿no? Más segundo ángulo que es la razón, ¿no? Y tercer ángulo es que sea la doble razón, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta suma de cosenos, yo aplico nuestra relación, ¿no? ¿No? Que también ya se le ha considerado en su formulario, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasa usted a desarrollar, ¿no? La suma de los cosenos, ¿no? ¿No? Opera, ¿no? Sabiendo estos dos ángulos, los aplica acá, ¿no? Hace los cálculos correspondientes, ¿no? Va a encontrar esta expresión finalmente, ¿no? Coseno de 60, un medio, lo simplifica y finalmente me va a quedar esta expresión, ¿no? Ahora, vuelvo a aplicar la suma de cosenos, ¿no? Considerando esta fórmula, ¿no? Hace rato apliqué prácticamente la misma fórmula, ¿no? Coseno y coseno, ¿no? ¿Ya? Y finalmente encuentras esta condición, ¿no? Tienes que sumar los ángulos, ¿no? Sumas los ángulos y operas, ¿no? Y me voy fijando que al final me encuentro con un coseno de 180, ¿no? Dividiendo entre 2, coseno 90. Pero ustedes, como jóvenes Humboldt, ya saben que coseno 90 es 0, ¿no? Opera, ¿no? Y la respuesta va a ser 0, ¿no? Ahora, pasamos, a ver, al siguiente ejemplo, que es la 4, ¿ya?
tiene esta forma, ¿no? Coseno, Esto también le recuerdo que hemos hecho en clase. Entonces, en clase hemos hecho la primera, le he sacado, ¿no? En una forma, ahora le estoy considerando otra forma, que igualito va a salir la respuesta, jóvenes, que está en su solucionario esto. Ya, entonces me está diciendo que la suma de cosenos, ¿no? Tiene esta condición, ¿no? Entonces, yo estoy considerando que el ángulo C es obtusa, ¿no? O es el ángulo C, mire, el ángulo C o el ángulo A va a ser obtuso, ¿ya? En clase he considerado yo que el ángulo A es obtuso, pero en esta vez, como en su solucionario también, el ángulo C lo estoy considerando obtuso, ¿ya? Entonces, considero los ángulos acá, ¿no? Pongo, ¿no? Sabiendo de que, a ver, ¿cómo es la...? Ya, entonces, el ángulo A, ¿no? Despejo usted de la condición que me pone, no hay problema. Y, a ver, el ángulo A, le ponemos acá, ¿no? B más 60 según la condición del ejercicio. Y acá le pongo el ángulo B, ¿no? Que desconozco. Ángulo B. Y sabiendo que la suma de los ángulos es 180, esto sería 120 menos 2 beta, ¿no? Esto usted ya sabe ya. Entonces empiezo a trabajar la condición, ¿no? Tengo que aplicar esta propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay suma de cosenos, ¿no? Entonces, cuando hay suma de cosenos, yo estilo, ¿no? A convertirlo en producto, ¿no? Entonces, usted aplica la formulita, ¿no? Teniendo en cuenta que el ángulo θ va a ser mayor que beta, ¿no? Eso no me puede olvidar. Hace los cálculos correspondientes y se va a dar cuenta que va a llegar a esta condición, ¿no? Inclusive simplifica, llega a esta situación, ¿no? ¿Qué hago acá? Coseno de A más B. Esto yo puedo encontrarlo, ¿no? Según la condición que yo tengo acá, ¿no? Esta es la condición del problema. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si yo aplico coseno a ambos miembros, ¿no? Entonces yo voy a tener esta condición, ¿no? Que A menos B es 60. Y coseno de A menos B, esto es un medio, ¿no? Esto ya lo reemplazo usted acá. Me va a quedar finalmente, se elimina con este 2, ¿no? Me va a quedar esta condición de acá, ¿no? Y aquí en A ya voy reemplazando, ¿no? La condición que yo despejé, ¿no? La condición del problema, ¿no? Lo reemplazo usted. Me va a quedar, a ver dónde estamos. A, me queda acá. Entonces, reemplazando este A de acá arriba, ¿no? Me va a quedar 2B más C, ¿no? Y el C, hago lo propio, ¿no? El C del gráfico me guío que vale 120 menos 2B. Lo reemplazo usted, ¿no? Y me percato que este ángulo, según el gráfico, está en el segundo cuadrante. Entonces lo reduzco al primer cuadrante, ¿no? Usted ya sabe esto, ¿no? Reducción de ángulos al primer cuadrante. Entonces encuentro esta condición. Y me doy cuenta que el numerador y el denominador son iguales. Lo simplifica y ahí obtengo mi respuesta, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pasamos al siguiente ejemplo, que es la número 5, ¿ya? La 5 tiene esta forma, ¿no? Atención acá con este problemita, ¿ya? Aquí lo hemos desarrollado, ya. El seno es 60. ¿Qué hago acá? ¿No? Yo ya tengo por cultura general, el chico Humboldt sabe que es un seno 60, ¿no? Que es raíz 3 sobre 2. Entonces yo estratégicamente este 2 lo desdoblo, ¿no? Para darle la forma, ¿no? En el numerador, ¿no? Lo dejo para acá, ¿no? Y el 2 lo dejo acá, ¿no? Sabiendo que este de acá aparte, ¿no? Del 4, ¿no? Lo puedo desdoblar, ¿no? Entonces lo hago pasar al numerador y el otro 2 lo dejo abajo, ¿no? O si usted quiere lo puede dividir entre dos ambos miembros, ¿no? Va a ser igual, ¿ya? ¿Para qué hago esto? Para llegar a esta forma, ¿ya? Entonces esta forma yo sí lo puedo aplicar, ¿no? La formulita que usted conoce, ¿no? La suma de senos, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Siempre considerando, ¿no? Que el ángulo θ es mayor que beta, ¿no? Aplica usted, ¿no? Aplica y va a llegar a esta condición, ¿ya? Llega a esta condición. Y si finalmente se da cuenta, ¿no? Que son iguales, ¿no? Y lo simplifica, ¿no? Y va a encontrarme una respuesta de coseno de 10, ¿ya? Pasamos al siguiente ejemplo, que es, ¿no? Hallar los límites. Que este problema también se ha hecho en clase, ¿no? Se ha desarrollado un ejemplo similar o creo que hasta igual, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Hasta igual se ha desarrollado. Entonces, me parece que lo tengo por acá.
Vamos a ver. Acá está. Ya. Entonces empezamos a desarrollar, ¿no? Me pide los límites, ¿no? Como está en producto, a ambos miembros, ¿cómo se llama? Le multiplico por 2 para aplicar esta condición, ¿no? ¿No? Aunque acá no le he puesto, ¿no? Acá debería ser seno. Acá me he equivocado, me ha faltado este expresivo. Ese que es producto de seno. Este detalle. No le corrigió acá. Bueno, en todo caso, la fórmula es seno y seno acá, ¿ya? Acá es seno y seno. A ver, ¿cuál? Estoy aplicando seno y seno, ¿ya? Esta más o menos que está acá en su libro. A ver. Esta, ¿no? Seno y seno, ¿ya? Es una... restas los cosenos, ¿no? Coseno más A más B, ¿no? Siempre y cuando que A es mayor que B. Eso he aplicado acá, sino que acá yo no le he puesto la fórmula, ¿no? Seno y seno, ¿no? Productos de senos, ¿no? Estamos acá. Coseno menos seno, ese, ¿no? Entonces acá me he olvidado ponerlo, ¿no? Coseno, que tiene, ¿no? Eso es justamente he aplicado acá, jóvenes, ¿no? He aplicado la fórmula, ¿no? de su libro, ¿no? Que es la de acá, ¿no? Seno y seno, ¿no? Coseno, ¿no? Ya, entonces usted aplica, ¿no? Aplica y va a final, va a ir simplificando. 40 menos 20 más 2x. Simplifica acá coseno de 60, ¿no? Y va a llegar a esta condición, ¿ya? Llega a esta condición usted. Y en función de eso, usted divide entre 2, ¿no? Va a llegar a esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, usted como cultura Humboldt conoce esta... A ver, chuta, me he olvidado poner acá. Acá tenía que ser coseno, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. Está en coseno, ¿no? Por cultura Humboldt, yo sé que este es coseno, ¿no? Coseno de omega, ¿no? De un ángulo, igual también lo propio tener con el seno. Entonces lo único que usted tiene que hacer es darle la forma acá, ¿no? Entonces acá me he olvidado ponerle el coseno. Hay que darle la forma, ¿no? Tengo esta forma, tengo que darle la forma, ¿no? Coseno, ¿no? Ya usted ponga el ángulo acá adentro. Simplemente tengo que construir en esta expresión, tengo que construir esto, ¿no? Entonces usted qué pasa, lo divide entre 2, llego acá, ¿no? A ambos miembros y luego le resto menos un cuarto, ¿no? Le resto usted menos un cuarto y finalmente va a encontrar que los límites va a ser menos 3 cuartos a un cuarto, ¿no? ¿Ya? Eso se ha hecho en la clase, ¿no? Se ha hecho en la clase. Solamente estoy recordando nada más, ¿ya? A ver, la número 7, ¿no? Que también se ha hecho en clase, ¿no? Se ha hecho en clase. Entonces, paso a repasar nada más, ¿no? ¿Cómo era la situación? Tengo más o menos esta condición, me están pidiendo cotangente, ¿no? Por estrategia, todos los senos lo paso para allá, ¿no? Y el coseno también lo paso para allá. Eso lo que hice acá, ¿no? Pasé aquí, ¿no? Lo mismo hizo aquí, lo propio hice aquí para aplicar la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula? ¿No? De seno y coseno, donde el seno es mayor, ¿no? Es esta, ¿no? Mira, yo le digo, joven, que no hay problema cuando hay seno y seno, ¿no? El problema es cuando es resta de cosenos. Eso justamente quiero hacer hoy día, ¿no? La resta de cosenos, ahí están los inconvenientes, ¿ya? Entonces acá usted aplica una fórmula, ¿no? La fórmula que está en su solucionario que le he entregado, ¿no? Aplica, ¿no? Y va a llegar a esta condición, ¿no? Lo propio tiene acá con el coseno, ¿no? Aplica sume cosenos, ¿no? Que es esta fórmula, ¿no? Sume cosenos y llega a esta condición. Ahora, ¿qué hago? Divido ambas ecuaciones, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Las divido, ¿no? Y voy a encontrar que se van a ir simplificando, coseno 10. Y finalmente encuentro que seno entre coseno es igual a tangente 22, ¿no? Pero por tangente 22, su complementario sería cotangente 68. Y justamente esa es, ¿no? la respuesta, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Pasamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Esto en clase yo he desarrollado un ejemplo, ¿no? Me parece que ya sería redundante hacer lo mismo, ¿no? A ver, acá. Este ejemplo de acá, ¿no? Este problema también lo he hecho en clases, ¿no? Y vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlo, ¿no? O sea, creo que lo tenemos por acá. Este, ¿no? La número
¿Cuál dijimos? La número 9, ¿no? La tenemos por acá, jóvenes. Este es, a ver, el cosinus, ¿no? No la tengo por aquí. Este es, ¿ya? Este es. Voy a recordar lo que hice en clases, ¿ya? ¿Qué pasa acá, jóvenes? Tengo que aplicar, a ver, no se puede aplicar la fórmula directamente, ¿no? ¿Se acuerda que había una fórmula que tenía esta forma? Que sean par, 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 ¿no? Y impar acá abajo. Y la respuesta de frente dice menos medio, ¿no? Pero acá es el problema que tiene t elevado al cuadrado. Entonces, yo por estrategia, como hice en clase, lo multiplica ambos miembros por 2, ¿no? Y luego, como el profesor sistemáticamente te decía, ¿no? Que hay que aplicar degradación cuando tengas esta forma, ¿no? ¿Ya? Degradación, justamente usted aplica eso, ¿no? Degradación, ¿no? A cada sumando tiene que aplicar usted. Tengo los sumandos, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Que cuántos unos van a haber acá. Esos unos van a estar en función de cuántos sumandos se tenía inicialmente, ¿no? 1, 2, 3, van a haber 10, ¿no? 10 unos, ¿no? 10 sumandos, ¿no? Por cada, ¿no? Por cada expresión de acá.